Es un honor hoy contar con la presencia de la doctora Alicia Braghini, jueza del Juzgado Federal de la Seguridad Social número 7, con la doctora Silvia Zaino, jueza del Juzgado Federal de la Seguridad Social número 1, y el doctor Juan Fantini Alvarenque, juez del Juzgado Federal de la Seguridad Social número 6, quienes disertarán en esta jornada sobre reparaciones históricas a un año de su implementación informática. Agradecemos la presencia de funcionarios y empleados del Juzgado Federal de Moreno, General Rodríguez, quienes coordinaron junto a la Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional el encuentro de hoy. Es una enorme alegría para nosotros como colegio que se haya logrado la puesta en funcionamiento el pasado 14 de septiembre del Juzgado Federal de Moreno, General Rodríguez, lo cual resulta ser un acto trascendental para ir complementando el departamento judicial, además de ser sumamente importante para la sociedad del partido de Moreno, el acercar al ciudadano el servicio de justicia. Por ello, como Instituto de Derecho Previsional y el Instituto de Derecho Constitucional, les damos la bienvenida a todos, agradeciendo mucho su presencia, y la doctora Cristina Santinelli, quien es la vicepresidenta del colegio, va a decirles unas palabras. Así que bienvenidos a todos. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por su presencia. Para nosotros realmente es una alegría muy grande que vengan los jueces previsionales federales a esta casa, y nosotros ya nos sentimos como de la familia, porque ellos nos dijeron: nosotros no somos formalistas, a lo cual les contestamos: este colegio tampoco lo es, pero sí le damos mucha importancia a la parte académica, y es por eso que le vamos a pedir si por favor nos firman el libro de asistencia de personalidades que nosotros tenemos aquí. Estamos para personalidades, lo guardamos en nuestro recuerdo. ¿Viste? Acá, sí. Todos los días no, porque si no, con 51.800 en trámite, esta no se puede. Sí, yo me olvidé de traer. Pero nos salvamos de 14.000 digitales. Claro. Muy bien. Bueno, si Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y un colegio que le es muy importante en la parte académica. Esta es el primer encuentro previsional que hacemos en materia institucional, así que les agradecemos. Yo ya los dejo y muchas gracias a la asistencia. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Silvia Zaino. Estoy a cargo de información probante del Juzgado número 1 de Seguridad Social. Y bueno, agradecerles desde ya la presencia, agradecerles la convocatoria también. Para nosotros, a los tres, nos gusta mucho la docencia, y también la hacemos en nuestros juzgados. Y bueno, esto de venir a hablar sobre la reparación histórica es algo muy nuevo para nosotros. Nos llena mucho de orgullo poder venir y compartir con ustedes lo que hemos vivido todo este año con la reparación histórica. ¿Qué casos comienzan a presentarse? Ya el doctor Fantini va a hablar sobre la ejecución. Yo les voy a hacer un poquito una introducción histórica, qué es la ley de reparación histórica, cuál fue su objetivo y qué es lo que nos pasa después de un año, ¿no? Si hemos cumplido ese objetivo o no, y con qué problemática nos encontramos antes de homologar un acuerdo. Entonces, bueno, la ley de reparación histórica, que lleva el número 27260, tuvo como objetivo fundamental disminuir el colapso en el cual estaba inmersa la seguridad social. Porque después de un año tenemos más expedientes que los previstos.
Entendemos todos que el objetivo, que era disminuir la litigiosidad con la reparación histórica, no es tanto. Se han reflotado expedientes que para nosotros estaban archivados o en estado paralizados. Archivado no, porque archivamos un expediente cuando ese expediente se termina. Es decir, que ANSES cumple con la sentencia. Entonces, por una cuestión de espacio en los juzgados, paralizábamos las causas, las seguimos paralizando, pero con la reparación histórica tuvimos muchos casos de jubilados que no les conformó la propuesta que les hizo ANSES en su momento y decidieron reflotar esas causas que estaban paralizadas. Así que además del inicio de las reparaciones históricas, se nos sumó la desparalización o desarchivo de los expedientes que ya estaban en ejecución como reajuste para poder lograr el cumplimiento de la sentencia. Si uno lee los objetivos de la ley, podemos decir que era un proyecto beneficioso, ¿no? Que se le daba posibilidad a 3 tipos de grupos de jubilados: aquellos que no habían iniciado nunca un juicio de haberes, reajustes, aquellos que iniciaron el pedido de reajuste, se obtuvieron sentencia y que esa sentencia estuviese firme, y el otro grupo, el que había iniciado la acción judicial pero todavía no tenía sentencia firme. Es decir, cubría un amplio espectro, sino todo el espectro, diría yo, todo el universo de jubilados. Desde que se comienza a implementar este sistema, además de transitar toda la etapa administrativa que tiene que hacer el jubilado, al cual se le hace una propuesta, donde se le muestra cuál va a ser el haber actualizado y el retroactivo, si le corresponde o no, porque los retroactivos solamente corresponden a aquellos expedientes que están judicializados. Aquel que lo inicia sin expediente judicial previo no tiene derecho al retroactivo, solamente haber actualizado su haber, recalculado su haber. Entonces, este amplio espectro nos lleva a que al momento de iniciar las actuaciones, cuando llegan el expediente digital, algo que no me debo olvidar, con la reparación histórica se crea el primer expediente digital. Somos el fuero que tiene el expediente digital. El resto de los fueros no están, una demanda electrónica, pero no digitalizado en la manera en que son las reparaciones históricas, porque lo dice la misma ley, y se va a hacer sin intervención de las partes. Se van a presentar en ANSES, van a aceptar la propuesta, van a poner su huella, va a firmar el abogado y ANSES, en este caso a través de Basal Vaso y ahora Estivariz, pero en su momento, no, era Estivariz y ahora es ya no es más. Van a ser los abogados que autorice Lagorio. Claro, el doctor Lagorio va a ser el que va a autorizar a los abogados que van a poder participar en la firma de los convenios. Entonces, cuando una vez ese expediente, es decir, se acepta el acuerdo, recién ahí ANSES, y a través de la DGT, la Dirección General de Tecnología de la Corte, nos remite los expedientes digitales. ¿Cómo hace para sortear los juzgados? Primero, si son sin juicio previo, lo va a hacer por el domicilio de boca de pago, que ahí es donde entran ustedes, porque muchos jubilados tienen su domicilio de boca de pago fuera del radio de la capital federal. Entonces, es por eso que les llegan a ustedes las reparaciones históricas. Y a nosotros
nos vienen aquellos, más allá del domicilio, los que tienen expedientes conexos que el juzgado haya prevenido, ¿no? O en el caso también de ustedes pueden llegar a venirles por pedraza, los que les volvieron, ¿no? Son nuevos, tienen Pero una todavía no les llegó nada. Pero todavía no les deben haber llegado nada. enorme. ¿Eh? Hola. Tiene una ventaja enorme el juzgado de Moreno. Chicos, 2 meses, no tiene ningún expediente viejo, son todos Claro, son todos acuerdos nuevos, nuevos. son acuerdos nuevos. Los más fáciles, Que son, así es, son los más fáciles. Entonces, ¿con qué nos encontramos nosotros hace un año atrás? Con expedientes que teníamos que revisar. Primero la boca de pavo. Encontrábamos donde la mayoría de los nuevos no eran nuestros, entonces nos declarábamos incompetentes. ¿Con qué otro problema nos encontrábamos? Cuando llega, uno debe revisar el acuerdo y la liquidación que viene acompañada de ese acuerdo, que es tanto del recálculo del haber como el del recálculo del retroactivo, si tiene sentencia firme o no. Muchas veces, al principio, nos encontramos con casos donde las diferencias entre lo firmado en el acuerdo y la liquidación eran abismales. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Después de los 3 días de esperar a que se ratifique o se rectifique el acuerdo, intimarlos para que nos digan ANSES para que haga un nuevo cálculo, o la parte actora, que era lo que quería hacer con eso. Uno no podía, si bien la ley nos dice que es un trámite inmediato, rapidísimo, que entra, ratifica y ya sale la homologación, lo cierto es que nuestra responsabilidad como jueces es realmente homologar un acuerdo que corresponde a ser homologado. Si nosotros advertimos o advertíamos en su momento diferencias abismales, antes de homologarlo, le dábamos esta posibilidad o ANSES a que reformule el retroactivo, o la actora diga, bueno, yo firmé por tanto, quiero tanto, que no era lo que ocurría habitualmente. Después, otros problemas con los que nos hemos encontrado son con los expedientes conexos, porque cuando el jubilado firma el acuerdo, desiste de todos aquellos expedientes judiciales que se vinculen con el beneficio, con el número de beneficio. Entonces, cuando llegan a los juzgados, lo que nosotros hacemos es verificar esos conexos que nos informan, que desisten, sean realmente los conexos de los expedientes del jubilado, y que coincida no solo su nombre y apellido, porque, perdón si hay un Juan Pérez, pero hay muchos Juan Pérez que quizás tienen un número de beneficio distinto, o la diferencia con el DNI era de un solo número y por un error de tipeo salió que le tocaba otro conexo. Un paréntesis en lo que dice Silvia. En una primera etapa, ustedes se salvaron, afortunadamente, de estos Juan Pérez por la homonimia. ¿Pero por qué? Porque en el resto del país, primero que no se inicia web todavía, porque está la acordada 16 todavía no está vigente, pero además porque se cargaban de una manera tan dispar en todas las jurisdicciones, que empezaron los expedientes a cruzarse por homonimia, que era la tercera forma de conectarlos. La primera era con el sitio web, con lo que estaba iniciado en Capital. Perdón. A ver. Pero si me escuchan no hay problema. ¿Me escuchan? Bien. Entonces, ¿qué pasó? Usted, el Juzgado Federal de Moreno, se salva de esa etapa de cataratas de DEOs, o sea, de oficios electrónicos, para decir, ustedes tienen un Juan Pérez, es de ustedes. No, pero vean por lo menos el número de beneficio. De esa manera nos podemos decir si es nuestro o es de ustedes. Esto fue al principio la catarata de DEOs que nos cruzábamos con todos los juzgados federales del país y que nos obligaban a llamarnos por teléfono inclusive, porque el oficio DEO no daba más datos que el nombre de esa persona. La conexidad más inmediata y la más fácil de detectar era 2 tipos, conexidad informada y conexidad detectada.
La conexidad detectada se daba dentro de la misma jurisdicción, o sea, de Capital Federal. Y hasta ahí nomás, ni siquiera los federales del resto. Y la conexidad informada es la que a lo sumo nos decía que en alguna jurisdicción había un expediente iniciado por esa persona. Entonces teníamos que abrir los expedientes, mirar, hacer la consulta en el sistema, a ver si ya habían tenido sentencia o no, o sea, que fue un trabajo ciclópeo en aquel momento. Y algo que nos vino a dar un poquito de solución fue que si bien la ley dice, como decía Silvia, que la jurisdicción o la competencia estaba dada por la boca de pago, en algún momento nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a remitir por incompetencia todos los expedientes? Porque la mayoría de los casos que venían, veíamos que no todos tenían domicilio en Capital, Santiago del Estero, Bahía Blanca, el sur, hasta que nos dimos cuenta y dijimos, levantemos la barrera. ¿Por qué? Porque hoy todos los jubilados o la mayoría cobran con la tarjeta, y la tarjeta la pueden cobrar hasta en el exterior. Por lo tanto, ¿por qué se va a justificar que hagamos la competencia a través de la boca de pago cuando hoy ya carece de virtualidad, en definitiva? Así que a partir de ese momento ni miramos tampoco el domicilio de pago, porque ya carecía de importancia y lo único que generaba era este cruce por incompetencias con todo el país. Bueno, siguiendo con el tema de los problemas que detectábamos en ese momento, y que también ahora ustedes un poco ya vienen solucionados, una vez que nosotros homologábamos y queríamos que ANSES cumpliese, ANSES aplicaba el tope del artículo 79. Entonces, después de varias tratativas con la gente de ANSES, porque esa sentencia homologatoria hacía cosa jugada, como dice la ley, desde ese momento, después de ver que tuvieron que pagar unos cuantos acuerdos como se habían homologado, comenzaron en el formato del acuerdo a aclarar que el haber estaba estopeado con el artículo 79. Es decir, que si esa persona firma hoy un acuerdo transaccional donde dice que le van a aplicar el tope del 79, y ya lo va a ver en el haber que le recalcularon, va a ser con el tope, el día de mañana no puede volver a decir, una vez que se homologa, decir, ay, yo no quiero que me descuenten o que me topeen el haber. No, el acuerdo se firmó, ¿no? Es un acuerdo voluntario de partes, un acuerdo transaccional. Entonces, eso a ustedes, algo que para nosotros en su momento fue un problema, ahora ya viene solucionado con los nuevos acuerdos. Ya viene todo lo que le van a aplicar, los topes, ganancias, la tasa de interés, viene todo. Entonces ya, si la parte actora firma voluntariamente ese acuerdo, el día de mañana no podrá reclamar que no le descuenten o que le topeen los haberes. Perdón. No me cabe duda que algún planteo ustedes abogados pueden llegar a hacer en estos expedientes, donde en definitiva hasta se puede dibujar un segundo haber por este tope del artículo 79. Claro, pero eso ya va a ser fuera de la órbita de la reparación histórica. Nosotros entendemos que si le damos privilegio a la autonomía de la voluntad para firmar un acuerdo, no podemos decir que la autonomía de la voluntad vale para un pedacito y no vale para el otro. Entonces, si el acuerdo dice que el beneficio o lo que allí se estipula estará sujeto a los topes y le tienen que aplicar el tope, está firmado. Entonces, por lo menos en nuestro ámbito en Capital, la mayoría de nosotros opinamos que no habría ninguna posibilidad de modificar ese acuerdo planteando alguna cuestión relativa al artículo 79. Bueno, y para ir cerrando yo y darle paso a la doctora y luego a Juan y abrir el debate, yo les traje dos casos antes de la homologación que me parecieron interesantes, que les puede llegar a pasar. Primero, que vengan dos acuerdos transaccionales de la misma persona, uno por reajuste de jubilación y otro reajuste de pensión, pero el acuerdo está cruzado. Si uno mira el conexo de reajuste,
de jubilación, va a observar que tiene el número de beneficio, como pero el de pensión, pero le hacen el acuerdo por el de jubilación. Entonces, el caso se llama Wilbrecht, Dora Betty, y lo que primero hicimos fue intimar a las partes para que llegasen a un acuerdo y que ANSES recalculase el retroactivo y reformulara el haber para la causa correspondiente, es decir, para sanear ese entrecruzamiento de datos. Y bueno, llegamos a buen término. ANSES, es decir, del lado de la parte actual no hubo problema en acompañar nuevos cálculos, y ANSES hizo el cálculo del nuevo haber de pensión y el nuevo haber de jubilación con un nuevo retroactivo, y terminamos homologando los dos, pero como correspondía. Y el otro caso que les traje es el caso de una curadora que se presenta, ella firmando el acuerdo transaccional en representación de la persona incapaz en este caso. Lo mandamos al fiscal, al expediente, porque en sí, dentro de las facultades que tenía como curadora, no teníamos acreditado que pudiese reclamar la reparación histórica en nombre de su defendido, en este caso. En nombre de su representado. La fiscal lo que nos sugirió es mandarle un oficio al juzgado civil donde se había tramitado la curatela, para que el juez civil diga si esa persona tenía o no facultades para poder firmar una reparación histórica. El juez civil la autoriza, y lo que ordenamos es reformular nuevamente el acuerdo, es decir, venir como a ratificarlo y poder firmar, homologar el acuerdo a la curadora, pero en representación de su representado. Y lo pudimos subsanar así. Esto lo mandamos al fiscal, que también es algo que a nosotros en el inicio, quizás a ustedes no les pasa, pero a nosotros también teníamos problemas para que el expediente digital le llegase al fiscal. ¿Se acuerdan que tuvimos toda una serie de conversaciones con el Ministerio Público para que ellos pudiesen ver el expediente digital desde las fiscalías y poder hacer el trámite en forma digital? Nosotros ya lo saneamos y me imagino que ustedes ya lo deben tener funcionando. Bueno, ahora le voy a dar paso a la doctora Alicia Braghini. Bueno, otros casitos, en realidad esto no es venir a hablarles de la ley, porque cualquiera puede leer la ley, sino de las situaciones que se nos fueron dando en los juzgados. La ley preveía que iba a fijar retroactivos para todos aquellos expedientes que se habían en los expedientes iniciados con anterioridad al 31 de mayo del 2016. ¿Qué pasó? Nosotros todavía no entendimos, ni entendemos, ni entiendo en particular, por qué esa barrera temporal. Porque en realidad, si es a los fines internos de ANSES, nada impediría que pueda detectar otros expedientes que, aunque sea fueron iniciados con posterioridad, que digan no tiene retroactivo porque son posteriores. Esto generó muchísimas dudas en las personas, y hubo casos en los que se había firmado un acuerdo en sede administrativa, y en el plazo de los 3 días, después que le llegaba la cédula electrónica diciéndole que tenía plazo para ratificar o rectificar, algunas personas rectificaban el acuerdo, con total lógica, porque se encontraban con que no tenía retroactivo por una cuestión formal, informática, que no detectaba ese inicio de demanda. En otros casos también pasó que los acuerdos habían llegado y se presentaban espontáneamente algunos actores diciendo que no habían firmado el acuerdo. Entonces
Entonces fue común en esa época, hace más de un año atrás, que fijáramos una audiencia para que la persona venga y nos diga frente a nosotros si había o no firmado un acuerdo. La mayoría lo había firmado, pero en realidad era que lo habían convencido, que no era con el mismo letrado que tenía la otra demanda, y bueno, y lo habían convencido y firmó, y la firma es lo que valía en un acuerdo. Bueno, otro planteo que tenemos, que a lo mejor todavía ustedes no tienen, son expedientes, acuerdos transaccionales firmados y que aún no han llegado a la justicia. Si no han llegado a la justicia no pueden empezar a cobrar. Entonces han empezado a plantear en algunos casos amparo por mora contra ANSES por no haber llegado ese expediente. Lo cual esto genera entonces, fíjense si esto disminuye la litigiosidad, es al revés. Tendríamos un expediente esperando un digital y por otro lado un amparo por mora porque no llega el digital. En este momento lo que estamos haciendo es librar una orden de pronto despacho para que informe a ANSES a lo mejor por qué no viene y después veremos qué se va a resolver. En realidad, en la mayoría de estos casos, la versión que tenemos de parte de ANSES es que aparentemente se habrían equivocado en la propuesta, entonces tendrían que hacerla de nuevo, pero no lo vienen a decir. Si tienen que hacer una nueva propuesta, señor, hágala, pero presente el expediente, el acuerdo transaccional digital, porque esta persona tiene legítimas expectativas de que llegue a la justicia y empiece a cobrar la primera cuota del retroactivo, el haber mejorado, pero en estos casos no han aparecido. Y en algunos casos llega a ver en la pantalla algo que era tentador, con lo que quisieron estar de acuerdo, y después le quitó esa pantalla y nunca más, exactamente. Entonces hay algunos abogados que están con alguna captura de pantalla queriendo recuperar, y si esta era la propuesta que ustedes si no la capturaron de entrada, perdieron, después ya nunca más lo pudieron hacer. Yo lo capturo Y bueno, y esto será planteo ante la justicia y en definitiva, así como pasó que recordábamos con el 884, con aquel decreto del 884, y bueno, la teoría de los actos propios se impondrá frente a otras cuestiones. No olvidemos que nosotros manejamos derecho público, un sector muy vulnerable y por lo tanto, en caso de duda, ¿a favor de quién estaremos? De quien firma un acuerdo transaccional y que no logra que llegue y que fue borrado de un sistema, quién sabe por qué. Entonces el Estado también se defiende mal, porque si quiere hacer una nueva propuesta, obviamente estará en su derecho, pero coméntela, hágale llegar a la justicia, propóngale de nuevo a la persona, hágale llegar de nuevo una propuesta, cosa que pueda decidir si sigue o no sigue adelante con el acuerdo transaccional. Y la última versión que tenemos, que afortunadamente fueron pocos expedientes, es el tema de la firma en el acuerdo de los representantes legales de ANSES. Todos sabemos que algunos de los representantes de ANSES ya no están más en ANSES, pero siguen apareciendo en estos acuerdos transaccionales. Entonces, se planteó exclusivamente en expedientes que han llegado a la justicia, al menos en Capital, en el mes de octubre. A partir de allí, donde ya dejó de ser el doctor Estíbaliz Barilati el representante legal por excelencia en todos los acuerdos. Entonces, en los juzgados, ¿qué dijimos? Bueno, no tenemos firma, es un acuerdo sin firma. Algunos han notado, sé que en el Juzgado Federal de Moreno lo que han hecho fue intimar a la parte para que ratifique o rectifique. En Capital prácticamente no se había tomado ninguna decisión, yo acabo de homologar esos acuerdos porque cité algunas resoluciones que con posterioridad los letrados presentaron con una desprolijidad total, porque desde el punto de vista de un expediente digital, el letrado nuevo, que no era ninguno de los que aparecían en el acuerdo, la única opción que tenía para ingresar un escrito era contesta demanda, por contesta demanda. Entonces, esto es desprolijo, porque por contesta demanda no está ingresando un contesta demanda, está ingresando una autorización del director de Asuntos Jurídicos de ANSES que dice que avala a quienes han firmado ese acuerdo en nombre de. Pero bueno, al menos yo nos hemos puesto a pensar, en definitiva, yo lo he resuelto, pero algunos nos hemos puesto a pensar a quién perjudica homologar un acuerdo de ese tipo. Si por una cuestión formal alguien va a venir a plantear la nulidad, el actor no la va a venir a plantear porque está esperando la homologación. A criterio mío, esto es absolutamente personal. No va a venir a plantear la nulidad del actor porque estaba esperando que llegara ese acuerdo a la justicia para empezar a cobrar. La demandada tiene interés en empezar a pagar para que sea un juicio menos o por haber aceptado lo que le propuso. Así que yo por lo menos hice un proveído citando las diferentes
circulares y resoluciones de ANSES que avalaban a los letrados, e incluso en Capital hay un listado de letrados que se han asignado por cada juzgado para que actúe en nombre y representación de. Y en esta resolución 76E dice que a los letrados que se denominan, que se designan, lo faculta para llevar adelante todos los actos tendientes a lograr la homologación de los acuerdos transaccionales. Por lo tanto, entendí que eso los facultaba y estaba firmado por quien estaba facultado para designar a su vez a otros letrados. Un poco desprolijo, es decir, por no haberlo acompañado junto con el acuerdo, eso ingresaba todo como correspondía y se homologaba sin ningún problema. Pero bueno, había que salvar esta cuestión. Y entendí que esto habilitaba, entendí que así debía resolverlo y resolví que lo consideraba autorizado para la firma. Lo dejé consentir ese proveído y hoy antes de venir acabo de firmar las homologaciones. Algunos me planteaban que podía acarrear esto una nulidad absoluta, entonces bueno, la ley de los grandes números a mí me impuso pensar, si aparece alguna nulidad la tramitaremos, veremos, y si hace falta declarar la nulidad se la va a declarar. Pero en definitiva, entre 13.500 expedientes que nosotros tenemos al día de hoy, promedio en cada uno de los juzgados, en 27 expedientes se dio esta circunstancia y ahora, habiéndolos homologado, esperaremos a ver si en algunos se me plantea, yo calculo que no, pero bueno, eso es una decisión absolutamente personal. Sí, el resto de los juzgados estamos esperando nos han dicho que la semana que viene o a más tardar la otra, ya va a salir una resolución conjunta entre la Cámara y ANSES para avalar la última resolución, la 76 de 2017, donde se faculta a una serie de abogados o a los representantes de ANSES. De hecho, yo les contaba ahora a los chicos cuando veníamos que los nuevos convenios que están entrando ya no identifican con nombre y apellido al letrado de ANSES, sino que dice y el representante del ANSES conforme resolución 72, 76, acá con la 72, no sé por qué, 76 del año 2017. Ya eso no hay ningún problema, lo tramitamos, pero el resto, que en sí no es un número, no es un gran número, 27, yo creo que también tengo 20, no sé cuántos tenés vos, Juan, pero no son muchos los que están con este problema. Bueno, el resto de los juzgados dijimos vamos a esperar a esta resolución. Obviamente, si dentro de 15, 20 días no tenemos novedades, bueno, quizás nos juntamos y vemos qué hacemos para agilizar a estos 20 expedientes que entraron, pero estamos intentando. También es cierto que a esta altura se ha producido una desaceleración absoluta de ingreso de expedientes digitales. Es decir, estamos en un promedio de alrededor de 800.000 expedientes en todo el país, distribuidos en todos los juzgados federales. Capital, obviamente, por la mayor cantidad de expedientes en trámite que tenía, claro, y por ser el organismo especializado, hasta hace un tiempo, tiene la mayor cantidad y sobre todo la mayor cantidad de incidentes, porque por haberse iniciado todos los juicios previos, como dice Juan, se ha producido una desaceleración, así que yo creo que esto se circunscribe a todo lo que ingresó en octubre. Ahora ya vienen con las nuevas representaciones, por lo tanto va a haber que decidir sobre estos nada más. La mayor problemática que tenemos ahora es en la etapa de cumplimiento, que esta la va a desarrollar Juan, donde se han planteado, ustedes saben, han sido muy famosas las medidas cautelares que se interpusieron para lograr esas personas que después del 31 de octubre no habían firmado el acuerdo, para que se les continuara pagando lo que se les había reconocido como nuevo haber por reparación histórica. Así que esto ha tenido suerte diferente, en todo el país no ha sido unánime, no, mejor dicho, en el resto del país ha sido unánime, salvo en Capital y Comodoro Rivadavia, que han sido las dos jurisdicciones que hasta ahora no hemos hecho lugar a las medidas cautelares solicitando que se les mantenga la reparación. Perdón, primera instancia, porque Cámara de Seguridad Social sí ha accedido, ha revocado estas denegatorias de cautelares,
y ha accedido a que se les continúe pagando. Así que, bueno, vamos a continuar con la discusión. Bueno, mientras los escuchaba a las doctoras y un poco los comentarios de ustedes en cuanto a que es un juzgado que tiene apenas 2 meses de iniciado, iba acomodando las ideas de qué transmitirles, ¿no? La ley habla de 3 colectivos que son las personas que tenían juicio antes del 31 de mayo, dentro de ese colectivo con o sin sentencia firme, y aquellos que no habían promovido juicio hasta ese momento. Y ese es un colectivo que la ley no alcanza, pero que es un colectivo que sigue demandando. Entonces, a priori ustedes se supone que tienen que tener reparaciones históricas puras. Hablamos de personas que nunca habían tenido un juicio y que por lo tanto hoy, ahí ustedes sí que no pueden prescindir del domicilio de pago, porque ya estamos todos fritos. Sí. Hay una cuestión de que tienen que hacerle hincapié al domicilio de pago para analizar obviamente su competencia a priori, únicamente de manera territorial, porque ustedes esa es la única que analizan al no tener juicios previos, pero sí se les puede brindar la situación de un juicio concomitante o a posteriori. Y eso va a ser a lo cual yo voy a apuntar un poco, a invitarlos a reflexionar sobre lo que puede venir, más de lo que puede haberse dado en una casuística que nosotros no somos dimensionalmente equivalentes. Entonces, tendría para hacerles una primera reflexión es esto, ¿no? De agarrar y decir, bueno, ustedes tienen reparaciones históricas puras a priori, pero que nada impide la concomitancia o a posteriori el proceso. Y ahí va a tener una vinculación estricta, porque después esta es la reparación la que va a generar la conexidad. ¿Está? Exactamente, es la que va a generar a la inversa esa vinculación con ustedes y pasar a ser un juzgado de tramitación de demandas. Va a ser interesante ver el alcance que se le da. ¿Por qué? Porque la reparación histórica, como bien dice el artículo 6 de la ley, hace cosa juzgada, pero hace cosa juzgada, valga la redundancia, hacia atrás. Y la ley establece este tema de que solamente alcanza a los haberes topeados. O sea, parte de una premisa lógica que es la aplicación de las normas. El artículo 79, a mi modo de ver, declarado inconstitucional por la Corte hace más de 40 años en el presidente Linares Quintana, es una decisión perversa de ANSES, es una decisión maquiavélica. Yo conozco la mente que lo inventó, tipo muy inteligente, le di la mano, todo. Pero es un caso raro de ultraactividad. Lo primero que tenés que preguntarte es, ¿el 79 está vigente, maestro? No sé, Dudamel, ¿viste? Lo mirás así y dices, dudo. ¿Por qué? ¿Qué artículo 79 si el único que reconocemos todo que está vigente el 1877 es el 82? A la luz del 168. Con suerte, después ya está. Y te agarra y te aparece un 79. ¿Por qué? Porque hay una particularidad que la Argentina, como dijo el maestro que nos saludó a la mañana, ya se les va a pasar. Los argentinos ya se les va a pasar esto de tener 2 beneficios. Hay mujeres que tienen 3. ¿Entendés? Hay viuditas alegres. Eso va a terminar en la Argentina. Se va a terminar la viuda poliamorosa. Para ponerle un ahora que tenemos el poliamor. Claro, se va a terminar eso. Entonces, vos vas a tener una prestación única porque es el sostenimiento y el reemplazo de tu salario o de tu sostén económico que te acompañaba. Pero después de eso se termina. Entonces, el problema es que el hogar previsional argentino necesita de esas 2 o 3 prestaciones para tener un número mínimamente decoroso. Ese es el otro problema. Que las prestaciones, por más que sean abundantes, en algunos casos no. Pero en algunos casos no alcanzan para la cobertura mínima, y si no lo ven al defensor de la tercera edad, Semino, que anda con la cuenta ahí y les dice para cuánto le alcanza un Viagra, ¿no? Solamente está dentro de la canasta. ¿La analizaron alguna vez? Mírenla, adentro 1. No sé si es por una cuestión cardíaca o por los valores, pero la cuestión es que esa es la canasta básica de las personas de la tercera edad. Entonces, lo primero entonces es romper esa falsa idea de cuántos colectivos son los que están dentro de la ley, porque hay un colectivo no alcanzado que son los que van a hacer juicio después. Y el juicio
hacia atrás, obviamente que no va a poder romper lo que, como bien señalaban las doctoras, de lo que es el acuerdo del compromiso asumido. Pero si yo asumo el compromiso hasta el tope, justamente, lo primero que yo te haría después es una demanda por la superación del tope. Habiendo firmado la reparación histórica, lo que te digo, ¿sabes qué? Mira, fíjate la misma cuenta que hizo ANSES. Un 18.037 en algunos casos a veces da 90. 100 lucas. De a ver, te ponen 66, ¿es el último? 66. Bueno, ya está, yo no necesito hacer nada. Mi demanda es por la inconstitucionalidad. Confiscatoriedad, más del 15%, anticaporales. Vengo a derribar a partir de cuando quiera su señoría, del mes que viene, del año que viene. No me interesa. No me alcanzó el convenio, la cosa juzgada. No me afectó, no renuncié a ningún derecho. Perdón, Juan, de hecho, si alguno recordará, el decreto 648 de hace muchos años también era un reconocimiento de deuda y nada impidió que pudieran hacerse demandas con posterioridad. Y encima terminó mal, ¿no? Porque después fueron por todo, vamos a decir, ahora para usar una frase también moderna. Bueno, la cuestión entonces es que lo primero con respecto a eso de los topes, estoy de acuerdo con las colegas en cuanto a que dentro de lo que fue el término del convenio, vos no lo vas a poder lograr. Pero también es cierto que el juzgado 5 y el juzgado 1 tienen unos precedentes en donde han dicho, bueno, pagá el convenio sin tope del 79 porque fue lo que vos te comprometiste en el primer formato o texto del contrato. Está en cámara. Sí, está esperando. 18, es nomás del juzgado 5. Está bien, pero todavía, ¿dónde está el embargo? ¿Dónde está la ejecución? ¿Cómo van a tramitar la ejecución del convenio? El convenio es ejecutable. Artículo 500, inciso primero, es ejecutable. Un acuerdo homologado judicialmente es título ejecutivo hábil, suficiente. Bueno, listo, señora secretaria, páseme a leer las cláusulas que pactaron las partes para la ejecución. No es el grillito, no hay ninguna. No hay. ¿Entendés? Entonces, si quieren que yo lo ejecute, yo tengo que hacer la película, me la tengo que filmar yo, el juez. Yo agarro y determino cómo va a ser esta ejecución. La vamos a hacer, pero como yo quiero. ¿Viste el video ese de vamos a irnos a la moto? Como yo quiero. Porque las partes no convinieron absolutamente nada. Nada. Entonces, lo primero que podés decir es, póngale el haber comprometido el pago el mes que viene. Bueno, ¿qué podrías embargar? Podés embargar la diferencia entre el haber percibido y el haber reajustado no pagado. Pero ¿qué te obliga? A un embargo, mes a mes, podés hacer algo consecutivo, cada 6 meses decir, bueno, vengo, lo dejé de vengar unas monedas para que me sea más o menos importante, ya prácticamente apruébeme la liquidación sin traslado, porque ¿de qué? Los juzgados tenemos también el convenio para poder ver que estuvo cobrando la suma, y entonces esa sería la ejecución del convenio por no haber llevado el haber a la suma comprometida, pero como mínimo hasta ahora los juzgados de primera instancia están esperando la ratificación de la Cámara. Hay un fallo del juzgado 9 en sentido contrario, que es Pécora, que es muy interesante como concepto para que lo reflexionen las autoridades judiciales a las que les toque decidir. La reparación histórica de contope lo dice la ley. Que el formulario del convenio haya salido sin la previsión del 79, que encima para colmo te digo que es una norma no vigente y a la cual le estás dando ultraactividad, eso es un tema que tendrá que decidirlo aquel que firme. Pero lo cierto es que Pécora le dice, yo no te puedo mandar a pagar lo que no te corresponde. Que es esto de la pantalla, es lo que pasa con los trabajadores de IPASAM, con los casos de corrupción, porque ustedes lo van a saber, acá la Sudai, ¿qué a ver que salió? Qué lindo dice, lindo a ver, mutuo a ver, dice. Entonces, en un momento aparece control interno y dice, no, tiene más propiedad que el bebé, no va. Ustedes saben que en Santiago del Estero hubo un caso en donde el tipo aceptó una manganera, una cometa terrible, y el chabón dijo en el ámbito penal, devuelvo la guita, hermano. Devuelvo, ya está, no hay delito. Esta es la nueva versión del derecho penal, se ven que devuelvo, hermano, ya está. La usé un tiempo, hermano. Esto es lo que estamos viendo.
Entonces, en ANSES no va a ser la primera vez que no vamos a condenar a nadie. Ya un riojano se adelantó a todo, fue Bramer Markovic, desde el año 96 que viene dando de bajas, pensiones y prestaciones que no correspondían. Nunca se recuperaron la plata, todo fue de legítimo abono. Entonces, Pécora es interesante porque dice, escúchame, si ANSES hoy reformula y demuestra que no corresponde saber, yo no te lo puedo mandar a pagar. Lo que sí podés tener, y eso es otro tema, es alguna demanda civil. Eso sí, obviamente, que puede corresponder. Pero yo no sé si yo como juez de seguridad social te voy a mandar a pagar lo impagable, o lo que no corresponde, o habiendo verificado la liquidación, no es. Y acá hay una cosa que no tiene nada que ver con el ilícito, que es una cuestión netamente de la metodología con la que ha trabajado ANSES esta cuestión, porque hay que reconocer que es el programa más ambicioso de reajuste de haberes en simultaneidad, es como la RAVE de los reajustes, ¿no? O sea, esto es lo más masivo que se ha conocido en la historia en redeterminación de haberes. ¿Qué es el algoritmo? Es decir, ANSES no trabajó con remuneraciones reales. ANSES no fue a buscar la totalidad de las remuneraciones efectivamente percibidas por las personas. Esa construcción salarial, en algunos casos es muy buena y en otros casos es negativa. Obviamente que vos vas a agarrar y vas a pedir pido si es negativa, si es positiva, sotana, listo, se calla la boca y cobra. Ahí ANSES anda con una teoría, caminando por los juzgados, penando, diciendo, bueno, nos equivocamos, esto estuvo mal, por eso es que a veces aparece Manu Militar y dice, bueno, no pago, porque no corresponde. Y yo tengo ahí un límite que es el artículo 5, último párrafo de la ley. El non bis in idem tiene que ser interpretado para que vos no cobres dos veces lo mismo. Es la única fuente, digamos, de improcedencia. Ahora, si yo no tenía sentencia, o tenía sentencia, y vos, como le pongo en la sentencia yo, voluntaria y deliberadamente, y con asistencia letrada, y en la propia interpretación de lo que es un cumplimiento de una facultad legal, viene y pone esa plata arriba de la mesa, ¿yo qué quiere que le haga? Si a mí no me necesitaron, los dos me menospreciaron como autoridad judicial. ANSES por intenciones políticas, porque yo no comparto con la doctora Zaino que la intención de la ley de reparación histórica sea terminar la litigiosidad previsional. No les preocupa la litigiosidad, no les importa para nada, eso no es la preocupación. El problema era el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y ya está. Eso no vamos a decir más nada. La cuestión es que se pone la plata arriba de la mesa y en algunos casos es muy buena la plata que se pone. Es mentira que todas las reparaciones son malas, hay reparaciones que son muy buenas y por eso ahí viene la otra cuestión que son los artículos de la ley que traspasan la problemática de la reparación histórica, que es el artículo 5 con la secuencia de índices, el artículo 6 con la tasa de interés, el artículo 7 con el tema de la retroactividad, que ahí había una cosita para decirles, todos tienen retroactividad. Obviamente que al artículo 7 se refiere a si tenés juicio previo, pero desde que aceptás con los deditos hasta el día que te pagan, tenés una pequeña retroactividad, ¿está bien? Por eso alguna retroactividad hay para verla. No es un dato menor que no muchas veces te comen los aumentos ahí. Bueno, entonces hay mucha conflictividad que anda ahí por abajo, si uno está medio dormido, se lo lleva. Entonces, ¿ahí qué pasa? Para no irme de pista, porque si no me voy... Vamos con el tema de las implicancias a futuro y esta ejecución. La ejecución, entonces, es viable, es posible, va a depender de la voluntad judicial y hay maneras de instrumentarlas parcialmente, como hemos dicho. La otra cuestión es, ¿qué pasa cuando las personas, habiendo adherido a la reparación histórica, se mueren? ¿Qué es esto? ¿Qué son las sumas impagas que quedan pendientes de cobro? Les sugiero ver el artículo 1244 del Código Civil, que dice que los herederos continúan al causante en todos los aspectos positivos y negativos del contrato. ¿Qué es un contrato? ¿Eso al final? ¿Qué era? O sea, para ustedes que son puros, ¿no? Que tienen sin vinculación a juicios previos, son contratos. Es un contrato que evitó la promoción de un litigio por cualquier norma anterior a la 27426, listo, punto. Yo por la 27426, olvidate, yo mañana si quieres te puedo estar haciendo juicio. Ahí tenés dos precedentes, uno juzgado 9,
a Brucese, y de la Cámara de Seguridad Social a la tercera, Fernández Pastor, que te da esa chirolita 2,50. Bueno, esto es cuestión de continuidad, ¿viste? Es como una inversión a futuro. Dice, bueno, vamos por las 2 chirolas hasta que un día caiga algo más. Ahí hay informes en los portales de que todo lo que habría perdido los jubilados por esa chirolita del tercer trimestre del año 2017 son 18.000 pesos al final del año. Evaluémoslo, claro, evaluémoslo en lo que era, obviamente lo habíamos visto, era la repotenciación de los aumentos generales a partir del no haber redeterminado conforme al último trimestre, al cuarto trimestre del 2017, pero último trimestre en la primera parte de la fórmula semestral que no se aplica en marzo del 2019. ¿Está bien? O sea, la 27.426 goza de buena salud, lo podés ir a demandar y el convenio no te toca absolutamente para nada. Eso es lo que van a tener trabajo ustedes a futuro. Como bien dijo la doctora, los amparos por mora para llegar lo que no llega desde el ámbito de la administración. Y las pensionadas. Las pensionadas van a decir, como pasó en la sala 1, que le dio la medida cautelar en Colotner, es: señores, mi marido adhirió a la reparación histórica, cobró su último haber reparado, y cuando murió, fui la semana pasada, me dieron la pensión, y yo no percibo el diferencial de mejora que representó la reparación histórica. Y eso lo van a tener ustedes. Eso no se les va a escapar, porque los tipos adhirieron a la reparación histórica, mueren, y sus pensionadas no están cobrando la mejora de la prestación. Ahí la sala 1 le hizo lugar a una medida cautelar. ANSES dice que no es por maldad, sino que es por una cuestión de adecuación de sus sistemas informáticos, que solamente pasa eso, pero cuesta creerle, porque si al contrario, el mejor avance en materia de pensiones en los últimos tiempos de ANSES fue el otorgamiento de prestación online. Cobraba 10.000, te daba 7.000. Eso era clarito. Entonces no hay justificativo informático para hablar. Sí puede haber una cuestión de interpretación, y ahí no es un dato menor, porque si vos sos abogado de una pensionada y de repente sacás las cuentas con ISBIC y decís: mi marido me amaba tanto que por mí adhirió a la reparación histórica para comprarme una cartera para el aniversario, pero yo, que ya ahora él ha muerto, puedo ver todo con más claridad. Gracias a Dios, porque una vez que perdés al marido tenés más claridad. No quiero la cartera. No quiero la cartera, no, porque yo con esto me puedo llevar 7 carteras, 5, que es más o menos la diferencia. Entonces voy a sostener frente a ANSES la inoponibilidad del convenio que firmó el Tomuer. No. Es mi beneficio, no es el beneficio reparado. Con esto de que les gusta hacer hincapié en el beneficio, no es mi beneficio, el mío es otro, el mío arranca con 15, el de él no sé. 15.5. Claro. Entonces, yo no me siento compelida, y eso sería la otra propuesta de por qué ANSES no está pagando y está mirando a la señora y le dice: ¿qué haces? ¿Lo querés venir? Vení, pedilo. ¿Dónde lo pediría? Lo pediría en el expediente de la reparación. Lo pediría ahí. O, si ustedes, juzgados, quieren que se los hagan por una demanda autónoma en papel, bueno, elíjanlo. ¿Está? Pero entonces, eso es el otro tema, de que ya ahí se pierde la digitalización de toda esta cuestión y vuelve a aparecer el papel. El papel no se va mal, loco, es una cosa que vuelve, la promueve el papel. ¿Está bien? La audiencia, para preguntarle: ¿realmente te arrepentís, hermano? En papel. Todo esto es la vuelta constante del papel, que es incesante. Entonces, no hay menos litigiosidad, hay muchísima más litigiosidad. Se abre un abanico impresionante de posibilidades. Nosotros ahora nos ponemos a disposición de ustedes para las preguntas que quieran. Yo creo que lo mejor que hay es volver a repasar lo que escribieron los viejos maestros de Seguridad Social en cuanto al artículo 20 de la 14370, por si te querés llevar todo el retroactivo, porque te pueden estar quedando cuotas pendientes adentro. No solamente el porcentaje, está la plata también ante la muerte. Acordate que le pagan 50% y después te quedan 3 cuotas ajustables. Entonces, eso te va a llevar a agarrar y decir: bueno, ¿cuándo? En mi beneficio de pensión es una posibilidad. ¿Y si hay un hijo enojado? Yo, por ejemplo,
ay, se me fue el nombre del presidente, pero ahora me voy a acordar. En la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe le declararon inconstitucionalidad el artículo 20 de la 14370 y se llevó retroactivo un hijo. ¿Está? Entonces, nadie va a discutir a esta señora desde que tiene la pensión en adelante, la mejora del beneficio en ella, perfecto, todo bárbaro, pero la retroactividad, las cuotas pendientes ya no serían al 100% para la pensionada. Entonces, Perdón, Juan, sí. esto es una discusión que se está planteando a nivel federal. ¿Qué alcance tiene el presidente Salgueiro? ¿Cómo jodieron con eso, no? ¿Qué alcance tiene en realidad? Porque inclusive lo aplicamos solamente para el CES. Las Fuerzas Armadas también tienen viudas y resulta que para ellas abrimos un sucesorio. Con la particularidad que si solamente lo que debe suceder son sumas de dinero, muchos jueces civiles no abren el sucesorio. Entonces, esta es una discusión que se empezó a plantear ahora, justamente, ¿qué alcance tiene este Salgueiro? ¿Por qué todo a la viuda? ¿Se alcanza con que tenga el derecho a pensión? Pero también las retroactividades, si nos ponemos a pensar, son producto de ese mal cálculo del haber jubilatorio. Así que es una discusión que se está planteando ahora y que me parece que va a ser muy sana y tenemos que definir, a raíz de reparación histórica, qué alcance tiene esa firma de un acuerdo voluntariamente puesto donde la autonomía de la voluntad la firmó el causante. El CEAR se llama el fallo. El CEAR. Artículo 20 de la 14370, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe declaró la inconstitucionalidad, le dejó a la viuda llevarse todo lo que se devengó desde la muerte en adelante, eso no se lo discutió, pero sí le permitió al hijo participar de la retroactividad. Y no va a ser lo mismo ser concubina que ser cónyuge, y ahí van a tener otro trabajito más con el Código Civil nuevo para tratar de ver cómo hacen valer los derechos de la concubina, digamos, en este aspecto del contrato, si lo toman como tal. Así que bueno, eso era lo que me parece a mí. Van a tener que probar si hay 2 años o 5 años, qué ley van a querer que se aplique. El Código Nuevo habla de la convivencia inscripta con 2 años es suficiente, cuando la ley previsional tiene 5 años para el caso de no haber hijos. Así que son todas discusiones que se van a empezar a instalar en nuestra materia. Trabajo para los abogados en principio para realizarlo y ponerlo a la resolución de los jueces. ¿Preguntas? Yo si lo hice por mí hablo más, hay que hablar. De paso, mientras piensan alguna pregunta, les cuento que esta disminución de la litigiosidad, al menos hasta ahora, 21 de noviembre, no se vio, porque justamente, como lo decía Silvia, todos aquellos expedientes que no habían sido ejecutados dijeron, vamos a ejecutarlo. No solamente porque seguramente con el INPI le dará más, sino que a ver si se me va con otro abogado. Y entonces, no, vamos a ejecutar estos expedientes. Entonces, lo que en un momento el nivel de archivo, por cuestiones de espacio, no por cuestiones de etapa procesal, venía siendo, por lo menos las estadísticas que venía sacando yo, estaba entre un 15 y un 20% anual, entre lo que se archivaba y lo que se desarchivaba para ejecución. En el año 2017 fue el 60%. Con lo cual, 60% de expedientes volvieron a la letra, con todo lo que ello implica. Así que, además de lo que ya teníamos, se reflotan los expedientes, se sumaron 14.000 expedientes digitales. Ahí se da una cuestión de incumbencia profesional, que yo traté al principio de todo. Larrañaga fue el primer jubilado arrepentido. El tema del arrepentimiento no es lo mismo arrepentirse antes de que opere la homologación a una vez operada la homologación. Y esto es para seguir con la idea de qué va a pasar después de que, porque el artículo 6 de la ley habla de concederle al acuerdo homologado autoridad de cosa juzgada. Bueno, ¿qué es más cosa juzgada que otra? En este aspecto ustedes no lo van a tener, que son los otros juicios anteriores que también tienen cosa juzgada. Entonces, Larrañaga vino con una cuestión a poner en evidencia. El jubilado te responde fácil, ¿no? Yo lo convoqué a una audiencia y le digo, ¿usted Larrañaga qué quiere? ¿Cobrar más? Lógico. O sea, es muy básico, muy interesante la respuesta, porque es muy concreta. La respuesta es compleja porque él tiene 2 medios por los cuales llegar a cobrar más. Y va a cobrar más en distinta medida, según siga con la aventura judicial y en tanto y en cuanto en la justicia pueda tener un índice distinto al de la reparación histórica. Que esto es lo que va aparentemente a definir la Corte el 18 de diciembre. Porque si la
la justicia consolida el uso del mismo índice, se termina automáticamente la discusión. Lo único que vamos a estar hablando son de diferencias en retroactividades, en extensión temporal, pero ya no va a haber una diferencia económica que haga a la toma de la decisión. Entonces, ¿esto que va a durar nada más que 6 meses más. No va a demorar mucho más. Entonces, ahí el tema del arrepentimiento, si tiene lugar antes de la homologación, no tiene ningún problema. Ahí yo hablo de la teoría del abogado más persuasivo, el peso de la incidencia de los afectos. Hay muchas personas que agarran y dicen, bueno, esto es para mis hijos, listo, entonces yo lo meto como una inversión, no me hago problema, entonces puedo no aceptar la reparación histórica. Ahora, el problema está, y que se nos planteó hace poco tiempo, es en querer buscar causales de nulidad con tal de lograr materializar un arrepentimiento tardío y propio del jubilado, o sea, más allá de la incidencia del letrado, sino que traído realmente la persona. Y ahí hay un tema netamente, como la doctora hablaba de la autonomía de la voluntad, que es el hecho de agarrar y decir, bueno, ¿cómo se toman esas decisiones? Y acá yo les traigo a colación el caso Cabrera de la Corte del año 2014 con el tema del corralito financiero, en donde le aplicaron a rajatabla a los tenedores de los plazos fijos la teoría de los actos propios. Usted agarró y aceptó voluntariamente y se sometió a este régimen jurídico. Hay algunos colegas nuestros de primera instancia que usan esa fórmula, no propiamente de Cabrera, pero sí de otros fallos, en cuanto al sometimiento voluntario a un régimen jurídico y las consecuencias y las implicancias que ello acarrea. Ahora bien, el límite de eso tiene que ser el de poder contar con la posibilidad de un estadio mejor de derecho. ¿Y qué quiero decir con esto? La reparación histórica tiene una sola virtud, que es el reajuste del haber de manera casi inmediata. Esa inmediatez nosotros no la logramos ni con el juzgado más efectivo de todos los que haya, porque como no me puedo meter en el sistema informático y cambiarle el número del haber, entonces siempre estoy a la saga, siempre estoy atrás. Puedo ir y pagar siempre diferencias, pero nunca le logro la consumación definitiva, que es la mejora del haber. Esto es lo más tentador que tiene el jubilado. Cuando le dicen, el mes que viene pasas a cobrar 25 lucas más. Listo, olvídate. Perdés tanto retroactivo, no importa. Si la iba a ver quién sabe quién. Listo, ya está. Entonces, por ese lado se le puede llegar a entrar, sí, que es para obtener lo que debería ser, pero esto a ustedes no le va a pasar, porque estos tipos decidieron no hacer juicio. Pero los que tienen juicio, sí pueden el día de mañana agarrar y decir, usted me hizo someterme a este régimen jurídico solamente para lograr lo que me correspondía por el cumplimiento estricto de la sentencia. Ojo con eso. Por ahora no hay plafón para que prenda una idea de estas. Pero también es cierto que los números de la reparación histórica tienen un grado de tentación con una realidad económica anterior a la última devaluación que hemos vivido. ¿Se entiende? Son números que hablan por sí solos. Vos mirás los números y decís, bueno, es como agarrar y decir, sostener el índice. Entonces, ojalá Dios quiera la Corte no se confunda con esta cuestión y crea que sostener el ISBIC va a ser una buena solución, o que va a ser una solución solamente para los que hicieron juicio en su momento, porque eso va a traer un arrastre que se va a llevar puesto a toda la reparación histórica, automáticamente. Porque entonces todos van a agarrar y van a sacar una cuenta y van a decir, permítame sacar la cuenta con el ISBIC hasta el 2009. Y entonces le voy a decir que todo lo que me pagó es un pago a cuenta. Y listo, y sigo yendo a buscar las diferencias. O sea, ojalá que entiendan la criminalidad del acto. Estamos a punto de cerrar una etapa. No es ni buena ni mala, es simplemente cerrar una etapa. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se va a usar en parte para esto. Sería bueno que se lo pagaran automáticamente. Tendrían que revisar esa teoría de las cuotas pendientes. Si le convalidan el índice, ya que vieron la resolución 56/18, que dice en cuestión de un solo artículo, si al otro día le convalidan el índice, pasan al 2 y le pagan a todos. Bueno, ojalá le pagaran a todos. Deberían hacer eso, para que más o menos tenga un color esto y empezar a discutir desde el 1 de enero del 2018 en adelante. No es poco para un país como la Argentina
que vive todo el tiempo, ustedes no sé si lo sabrán, está prendiendo de nuevo la idea del 70% de tasa de sustitutividad. Bueno, averigüen un poco cómo anda la tasa de sustitutividad en el resto del mundo. Está down, no está up, no está deditos arriba, no está ni por asomo cerca del 70%. Obviamente que tampoco tiene salarios de miseria como tiene la realidad económica argentina. Ese es el gran problema que tiene la Argentina, que tiene salarios de extrema pobreza, medidos en dólares, en rupia, en daimanes, lo que vos quieras. No sirve la guita. Entonces, y eso los jueces no damos. Nosotros no damos valor a la moneda. Nosotros tratamos de encontrar un equilibrio en lo que es un valor de referencia, que obviamente nos lleva puesto a nosotros mismos. Yo por lo menos voy al supermercado, no sé. Por ahí ya tienen marido, no mandan a mí. Yo voy al súper. Entonces la plata no sirve. Ese es nuestro gran problema. Y ahí está el germen de la maldad del futuro de la reparación. Esa cosa jugada de la homologación no va a ser nada fuerte si la Corte levanta el criterio del IPIC. Si lo ratifica, aunque lo ratifica hasta el 2009 nada más, se te llevó puesto en la mitad de la reparación histórica. Y más también. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que se quieran sacar? Casos prácticos. Casos prácticos. Dale, Majo. No, porque me hizo ruido que decían que no teníamos juicio previo. Juicio previo en Moreno no tenemos, pero sí que adquieren el derecho, por ejemplo, en el 2006 y vienen ahora a homologar el acuerdo. Entonces ahí detectamos conexidades con otros juzgados de seguridad social, entonces en eso estamos viendo a ver si son del mismo beneficio, si no son del mismo beneficio, o si coinciden. Está bien el comentario, es verdad. No tener juicio con sede en el tribunal de Moreno, pero no quiere decir que la persona no tenga juicio. Obvio, está muy bien, sí. Eso yo lo había pensado y no lo dije. Eso lo vas a tener que ver. Esa es una conexidad, digamos, sustancial. Usted tiene que saber ahí que la acordada de la Corte estableció la competencia del juez más actual. ¿Qué significa? Ustedes saben que los jubilados tenían hipotéticamente la posibilidad de haber hecho juicios por lo que conocemos como Sánchez, que reemplazó a Chocobar, todo lo anterior al año 95, por el Badaro, que involucra el periodo 2002-2006, y después puede haber hecho juicios porque le gustaba. Está bien, pero no hay precedente que lo sostenga. Estos son los dos que le dieron contenido a los reclamos. Entonces, si a vos te llega hoy un supuesto, esto es para usar la terminología de la jerga, a vos te llegan AT, a vos te llegan acuerdos transaccionales. El tema es que no sean AT, que debieron ser incidentes. Ese sería el ejemplo que daba María José. Si a vos encontrás, porque el sistema no lo informó, porque el abogado en la cláusula 4, le agarran, vos te le preguntás a un jubilado y le decís, ¿hiciste juicio? Mentiroso, ¿Por qué no sabe qué consecuencias tiene? Si cobró, viste, dice, a ver si me piden la guita. ¿Se acuerda que todavía no pagó algún honorario? Entonces vos le decís, ¿hiciste juicio? No, vos no podés quedarte con eso. Vos tenés que salir a chequearlo, lo tenés que salir a buscar, y en algunos casos por beneficio de él, porque no está metida en esa cláusula 4, y si vos lo metés en la 4, automáticamente aparece retroactivo. Deja de ser AT y pasa a ser incidente. Entonces, ahí ANSES tiene distintas conductas. A veces es bueno, vos le das traslado, él te dice, verdad, tiene razón, y reformula el convenio, le aparece una retroactividad que hasta ese momento no tenía, ¿entendés? Entonces, eso sería una bondad que haría el juzgado. Si lo trabaja mecánicamente y lo homologa, el tipo perdió una retroactividad que por ahí tenía derecho. Y no creo, pero podría pasar, eso ténganlo en cuenta, que ustedes se vieran involucrados en la liberación de una mejora de un haber que tendría que haber sido el resultado de un badar, por ejemplo. ¿Está? No vas a mandar a pagar algo que no corresponde. ¿Por qué? Porque vos retroactividad no das. En eso estás tranquilo. Pero sí tenés que saber que el último haber final está llevando de arrastre, digamos, la consecuencia de un juicio que en su momento habrá que ver cómo terminó, si se cobró o no se cobró. Después tenemos otro caso, que es una jubilación ordinaria por 24.241, pero cobra 3.500 pesos y lo único que le ofrecen son 4.500, no llega ni a la mínima, entonces tenemos ahí como dudas. Hay un 79 encubierto. Claro. Sí.
Ahí hay que verlo. Exactamente. Hay que consultarlo por número de documento y encontrar el otro beneficio que está haciendo a esta cuestión. Puede haber varios, acá se habló solamente del 79, pero también está el 80 bis. Hay personas que son beneficiarias, por ejemplo, de alguna haber de retiro del Instituto de Ayuda Financiera de las Fuerzas Armadas, o puede ser de la Caja de Retiro de Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, una jubilada común que es pensionada a su vez un retirado de la policía. Entonces, ojo con el tema de los topes. Eso tiene olor a tope. Y también puede tener olor a parte de una prestación que tenía origen en una cuenta de capitalización. Puede ser una renta vitalicia, exactamente, que en su momento nunca llegó a ser haber mínimo, ahora sigue sin serlo, pero se lo mejora en la parte del componente público. Exactamente, eso sí. Y último. Generalmente que tenían una edad de 65 o 60, no llegaban a tener los 30 años, entonces se les pagaba el saldo de la cuenta. Sí. Y ANSES en estos casos asumió y sigue pagando. Sí, el retiro programado lo asumió como renta vitalicia y lo sigue armando. El gran debate que tuvo ANSES en su momento, que decían, bueno, ¿quién va a ser el que va a llevar la mala noticia? Le vamos a decir, se agotó. Exacto. Nosotros hemos llegado a tener un presidente que se llamaba Vargas Ledesma en el jugador 6, que vino uno agotado, ya estaba agotado, ya se le había gastado, y nosotros mandamos a pagarle un haber mínimo. Ese era más o menos el camino que tarde o temprano iba a poder llegar. Entonces le convino pagar 4.000 antes que venga la justicia y yo le mandé a pagar 9.000. Quería saber cómo maneja la justicia el tema de los profesionales en relación a la reparación histórica cuando hay un juicio de reajuste en trámite y aparece un juicio de reparación histórica con otro abogado. ¿Cómo chocan? ¿Cómo chocan los dos abogados? No se choca. ¿Cómo actúa ahí en la justicia? Nosotros, a ver, lo primero que hay que ver es si el juicio tiene o no tiene sentencia. Porque si es un juicio que está en trámite, sin sentencia, es el único caso real que correspondería a un convenio como forma normal de extinción del proceso. 304 al 308 del Código Procesal. Así que ahí solamente regulás para los letrados en el proceso de conocimiento lo que el juez entienda que corresponde en cuanto a la pauta. Por establecimiento de las Marías, todo el mundo está manejándose con la 21839 hasta este momento. Estamos hablando de todas causas promovidas con anterioridad a febrero de 2018. Y en el incidente, sí, ahí normalmente solemos dar un haber reparado, como mínimo. Después hay distintos criterios, pero esa abogada de la reparación, hay algunos que son más pijoteros, que le dan el equivalente como si fuera sin juicio. ¿Qué son? 1.600 y pico, 1.700 y pico. Ni una UMA, una UMI. Bueno, entonces, claro, una humita no se le niega a nadie. Entonces, ahí hay una cuestión, digamos, pero sí se tratan como corpus separados, procesales, y no tendría, porque más allá incluso que seas la misma abogada, tenés derecho a tu remuneración, a tu honorario, considerando tu trabajo y todo lo demás. Yo, por ejemplo, lo hago en proporción al retroactivo. Claro, sí. El retroactivo es la base regulatoria. La base regulatoria es el retroactivo que cobra. El retroactivo total, no periódico. La reparación histórica. Sí. Y si yo tengo sentencia y le regulé un 12%, ese 12% se lo voy a sacar del retroactivo, pero de la reparación histórica. Claro. La base regulatoria es el monto del retroactivo, esa es la base regulatoria. Hubo un colegio de abogados de Río Cuarto que quiso plantear la inconstitucionalidad de los 1.700 pesos, le fue mal. Pero bueno, no quita que por ahí otros colegios vayan al juzgado federal y planteen y digan es inconstitucional la tarifa. Los fundamentos están en internet, lo pueden buscar, Colegio de Abogados Río Cuarto, sobre la inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley de Reparación Histórica en cuanto a los honorarios, y le hablaron del orden público, de un servicio a la comunidad, a una tercera edad, a un grupo vulnerable, como está de moda decirlo,
y entonces, bajo la óptica de que sea la gratuidad, entendieron que estaba bien esa suma de dinero. También tengo que contar algo casuístico que todavía no lo resolví, así que no es porque les quería contar la resolución. Un letrado, mismo letrado, en demanda de reparación histórica y en juicio iniciado, no le quería pagar su cliente. Entonces, bueno, llegaron a un arreglo y el porcentaje que se había reconocido en la sentencia se lo pagó. Con el total del retroactivo, no con el 50%, con el total del retroactivo. Bien, sí. Ahora, cobró esa mitad del retroactivo y ahora está pidiendo ese letrado barrado, no voy a identificar, que quiere ir cobrando sus honorarios en base a las siguientes. Cuando la parte actora, Pagó sobre el jubilado, pagó sobre el total. Todavía no lo resolví. No hay para mí lugar para eso. Tipo, el tema, el concepto teórico es el tema del ajuste por el devengamiento, digamos, de creencias que tienen como fundamento su accionar como letrado. Eso ya está dentro del total. Incluso no le mandamos a pagar al abogado en cuotas. Lo puede pactar con su cliente, eso será otro tema. Pero nosotros, digamos, la cuantificación en ese sentido lo hacemos bastante en contra del jubilado, al tomar al 100% como base regulatoria y ese ser el número del abogado. Después quedará en el letrado ver con cuánta intensidad va por el total. En lo inmediato le acepta una periodificación en el pago. Pero a mí si me pidiera, después de que queda firme la ejecución de esos honorarios, voy por el todo. O podría agarrar y podría retenerlo, ahí sí se terminaría comiendo el diferimiento, pero por el orden en que cobra su jubilado, y agarrar y decirle al ANSES, cada vez que le vayas a pagar con fundamento de reparación, retenerle tanto. Exactamente, sí, eso también se puede hacer. La idea es que ustedes no se queden sin cobrar, no corresponde. Muchas gracias. ¿Alguna otra casuística? No, sobre las conexiones que no detecta el sistema, digamos, Claro. que uno las tiene que buscar por otra Tenés que hacer una búsqueda, Sí, que buscamos. una búsqueda en un pajar más o menos. Sí, claro. La tenés que vamos a desestimar. San Martín, por ejemplo, la Cámara Federal de San Martín, y hacemos Cámara Federal de Seguridad Social, y hasta ahí llegamos. Bueno, pero tenés que debe haber alguna forma. expedientes donde, por ejemplo, son de Fuerzas Armadas. O amparo por mora. Amparo por mora, acciones de amparo. Es decir, alguna los prestación, objetos te van dando una primera clasificación de lo que no tenés que Lo que mirar. pasa es que cuando detectamos un reajuste que podría ser la conexidad, vamos a ver si es el mismo DNI o el mismo, no surge nada. Nosotros ahí lo que hacemos es un informe de la secretaria que relata el mínimo parámetro de búsqueda que acotó, la cantidad de conexidades que pueden surgir de una compulsa, que en algunos casos son en numérica, de 30, 40, y entonces nosotros agarramos y dejamos consentir un auto que es, usted en definitiva, también fue y propuso con ANSES homologar un convenio, y usted la cláusula 4 la dejó vacía. Entonces, si usted parte de la premisa de que no tenía ningún juicio previo con el objeto de redeterminar y movilizar sus saberes jubilatorios, yo voy a darle curso a esto como si nunca hubiera tenido juicio. Y ahí sigo adelante. Yo creo que lo que demuestra que la reparación histórica, que hace un año hubo charlas, debates, donde una persona de ANSES dijo que eran 2 clics. No solo de 2 ANSES. clics. No solo de ANSES. No, bueno. Yo al que escuché fueron de ANSES. del Poder Judicial. Claro, bueno. Yo al que escuché fue a alguien de ANSES encargado de la reparación histórica, que dijo que no, esto era una cuestión de seria, así, 2 clics. Con solo ver la publicidad. Y yo realmente digo, miren, estamos hablando la cantidad de casos que se nos presentan, el buscar los conexos no son 2 clics, te puede llevar toda una mañana. Resolver las cuestiones incidentales de honorarios. En ese sentido, doctora, la se posible sabe que hay un ejecución caso de corte ese que se llama convenio. Murguía. contra Green, que dice que el abogado, aun cuando no participó del convenio, le es oponible el convenio. Esto había sido receptado de manera contraria en la última ley de honorarios y el Poder Ejecutivo lo modificó específicamente para la reparación histórica.
Es decir, que técnicamente hoy la autoridad judicial no le puede dar curso a una presentación de un abogado diciendo, por ejemplo, no sé, usted tenía una sentencia con ISBIC y plantear mi base regulatoria hubiera sido hipotéticamente tanto. ¿Está? Porque yo, a mí no me es oponible el convenio. En términos de honorarios, partimos la base de que la Corte establece la oponibilidad y en ese sentido usted no podría pretender como base regulatoria el mejor resultado que habría tenido el jubilado con el juicio de haberlo seguido adelante. Está modificada la 27423 en sus decretos reglamentarios específicamente para el tema de la homologación de convenios y lo tuvieron en cuenta específicamente para reparación histórica. Sí. La única que se aparta de eso es la Cámara Comercial con un presidente que se llama Rizzi, doble Z, y cada tanto sacan alguno donde le dicen a los abogados no le podés oponer porque vos haces con tu dinero lo que vos querés, pero el abogado de trabajo lo hizo. Ponerle que vos le hubieras conseguido una sentencia con ISBIC, al día de hoy cotiza en bolsa. Bueno, entonces, puedes decir, bueno, mi trabajo está hecho, está logrado, lo hice en tiempo, en forma, y entonces mi expectativa de honorario hubiera sido otra. Eso, llevándolo nuevamente al AT que debió haber sido incidente, te puede traer un choque con el otro letrado. Claro. Exactamente, ahí sí puede haber. Y entonces el jubilado le va a salir cara la reparación. Porque ese abogado sí va a tener derecho, porque va a decir, yo no me enteré nunca que este muchacho tenía la reparación histórica. Si a mí no me salió ninguna cédula automática, nadie me avisó, soy el marido engañado, me enteré último. Entonces, muchacho, a mí ahora, el 18, el 13, el 12, sobre la liquidación, y voy a hacer la liquidación con ISBIC, olvídate. Lo cierto es, abonando lo que dice Juan, hoy por hoy ya sabemos que salen las cédulas electrónicas al letrado del incidente y al letrado de reparación histórica. Al principio no. Pero puede pasar que sea de una etapa anterior en que no había notificación electrónica. El letrado que llevaba el incidente, el expediente principal antes, nunca se registró. Entonces puede aparecer. Claro, va a dejar en evidencia que dejó de ejecutar su sentencia. Esto está claro. Si nunca se cargó sus expedientes, si nunca se preocupó en ejecutar una sentencia que tenía firme, pasar en autoridad de cosa juzgada, pero bueno, también los honorarios están firmes, tal cual. Entonces lo va a poder cuestionar. Esa va a ser la única posibilidad más viable que la podemos nosotros. Así que en ese sentido hay que estar atentos porque las notificaciones automáticas salen en la reparación histórica al letrado que lo asiste en la reparación histórica. Y cuando está vinculado a un proceso judicial, sale al letrado anterior. Pero si no está vinculado, por eso el insisto de que sea AT en vez de haber sido incidente. Claro, pero debería haberlo estado. Ahí estaría el problema. Ahí el abogado, para mí, tiene derecho a ejecutar sus honorarios con la base regulatoria de la sentencia. En este caso no está vinculado, me enteré de casualidad. Y ojo, una cosa, si la sentencia es posterior al ingreso al convenio del juzgado, sí, está casi rozando el 1642, que es la única causal de nulidad indiscutible, que es que el jubilado pueda contar con una sentencia mejor a lo que surge del convenio y él no lo hubiera conocido. Si eso ocurre, ¿hay manera de demostrarlo? Es la base de la nulidad del convenio. Ya no estaríamos hablando de oponibilidad, sino que estaríamos hablando de nulidad propiamente del convenio. Por eso, en una parte yo no lo seguí desarrollando, pero el arrepentimiento no es lo mismo. Muchas autoridades judiciales creen que sí, que encontrar una causal de nulidad. Es decir, la autoridad judicial a veces dice, yo de la única manera que haría lugar al arrepentimiento es si encuentro una causal de nulidad. Me parece que son dos cosas totalmente distintas, hay que saberla diferenciar, y el 1642 te dice puntualmente cuáles son las causales. ¿Sentencia anterior al convenio? Sentencia, posterior al convenio, pero que no haya sido efectivamente conocida por el jubilado. Es causal de nulidad para él. Y te digo, no es poco común que porque la Cámara sigue sacando sentencias. Por ejemplo, la Cámara de Seguridad Social, la que grita, ¡ay! Hay un dedo. ¡Oh! Nada, no importa nada. abrió los ojos. Manda sentencia. Las famosas alertas. Claro, exactamente. Entonces, si no hay un secretario, un relator, alguien que haga un llamado, una alerta, después sacar la sentencia tranquilamente. Y ahí entonces uno puede llegar a usar ese requisito para tirar abajo un acuerdo. Una pregunta, no me quedó claro. 18 de diciembre se convalida.
El 18 de diciembre no, la sentencia de la Corte. la Corte resuelve si aplica la secuencia de índice del artículo 5 de la ley 27.260 a los juicios en trámite. Sí, en realidad eso es un debate mentiroso. ¿Por qué? Porque IPIC no hay para todo el periodo. El IPIC, así como está hasta el día de hoy, es solo hasta marzo de 2009. ¿Está bien? A partir de ahí hay 26.417 y nadie la tiró abajo. Y RIPTE hay solamente hasta junio del 2008. Porque ojalá los jubilados tuvieran RIPTE all night long. Bueno, ahí está, bueno. Entonces, el índice es mixto siempre es mixto. Es con un poquito de dunga muerte, o sea, es un poquito de IPIC y un poquito de RIPTE, pero no hay mucho más. Bueno, pues eso es falso también. La gente dice, no, están debatiendo si IPIC o RIPTE. No me mientan. Un combinado donde hay una parte de IPIC o hay un combinado con una parte de RIPTE. ¿Está? Bueno. ¿Sí? Bueno, gracias.